Esto es chicha, esta es chicha buena. Vais a flipar con esto. En los últimos años, la banca está teniendo beneficios récord. Y al mismo tiempo, los bancos centrales de Europa están teniendo pérdidas millonarias que no habían tenido nunca en todos los años de su historia. ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra? Pues lo cierto es que sí, y vamos a ver cómo es posible en este vídeo. Para entenderlo, tenemos que ponernos en modo banco central, porque aquí el banco central juega un papel esencial. Como os expliqué en otro vídeo, existe una forma de dinero que son las reservas de banco central, que es dinero digital emitido por el banco central, que solo es accesible a los bancos comerciales o a los tesoros públicos. Pues bien, estas reservas de banco central se consiguen mayoritariamente a través de préstamos, o al menos solía ser así cuando se aplicaba política monetaria convencional. Es decir, si un banco comercial necesita reservas bancarias, que se pueden además cambiar por dinero en efectivo cuando necesiten, se las pedía prestado al Banco Central. El Banco Central decidía a qué tipo de interés prestaba estas reservas bancarias. Esto es el tipo de interés, la facilidad de préstamo, uno de los tipos de interés que maneja el Banco Central en su política monetaria. ¿El otro tipo de interés cuál es? Pues que si los bancos comerciales atesoran estas reservas en el Banco Central remunera a un cierto tipo de interés estas reservas, a menudo ligeramente menor que el tipo de interés al que se piden prestado. De esa forma, se crea como una especie de banda que garantiza que el tipo de interés de los préstamos interbancarios pues siempre va a estar entre una y otra, porque los bancos nunca van a depositar en un sitio donde se pague menos que el Banco Central, y los bancos nunca van a pedir prestado reservas bancarias en un lugar que se cuesten más caras, que tenga un tipo de interés más alto que el que ofrece el Banco Central. Pues bien, estas reservas bancarias juegan un papel esencial en explicar cómo es posible que los bancos hayan tenido beneficios extraordinarios. Y vamos entonces a ver primero de dónde salen estos beneficios. Pues bien, si analizamos los datos que son públicos de los beneficios de los grandes bancos, por ejemplo, españoles de los últimos 3 o 4 años, lo que vemos es que más o menos la mitad o un poco menos de la mitad de esos beneficios provienen de comisiones y costes de transacción que le ponen a sus usuarios, y la otra parte viene de un diferencial de tipo de interés. ¿Y qué es esto? Pues básicamente es las reservas que se remuneran en el Banco Central a un tipo de interés bastante alto, les dan unos ingresos muy grandes, y lo que remuneran ellos a los depósitos bancarios es bastante más pequeño en comparación, y de esa diferencia de tipo de interés sacan más o menos la mitad de todos sus beneficios. Por poner un par de cifras, si los beneficios de la banca española en total en estos últimos años fueron de más o menos 16.000 millones por año, aproximadamente, 8.000 vienen directamente de la remuneración de las reservas que tienen en los bancos centrales. ¿Y cómo es esto posible? Si normalmente las reservas también se piden prestadas, deberían estar pagando ellos un tipo de interés mayor incluso que el que les está remunerando el Banco Central. Pues aquí viene la clave. ¿Cómo han conseguido los bancos tantas reservas en el Banco Central que ahora se están remunerando, o durante los años anteriores, a un tipo de interés tan alto? Pues es por lo siguiente. Durante la crisis del COVID, eh, se rescató a la banca haciendo lo siguiente. Se inyectaron montones de nuevas reservas en el sistema, es decir, el Banco Central, en vez de prestar reservas a los bancos, decidió que les iba a comprar ciertos activos, entre los que se incluye deuda pública, pero también deuda corporativa. De esta forma, muchos de los activos del balance bancario pasaron al balance del Banco Central, y en su lugar se consiguieron reservas. De esta forma, pues tenían mayor liquidez, y se animaba a que los bancos así pues aumentaran su actividad y prestaran más y se generara más dinero, y de esa manera pues de alguna forma se compensaban los efectos que tuvo la pandemia en la economía a través de una mayor cantidad de dinero que estimulara la actividad económica. Pues bien, lo que ocurre es que ahora que los bancos tienen un montón de reservas que han conseguido, no pidiéndolas prestadas a un tipo de interés, sino sobre todo porque se les han comprado un montón de activos, esas reservas vino una época digamos, un poco de inflación, con la guerra de Ucrania y otros factores que pudieron tener algo que ver, entre otros también que los bancos se pasaron a crear mucho más dinero bancario, y ante ese periodo de inflación alta, el Banco Central decidió, porque creen que así funciona, subir los tipos de interés
esperando que de esa forma se contraiga la actividad económica y se reduzca la inflación. Teoría que en otro vídeo voy a intentar explicaros que no está muy claro si está realmente funcionando o no. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que durante estos años de alta inflación se subieron los tipos de interés, no solo de la facilidad de pedir prestado, sino también la facilidad de depósito, y entonces todas estas reservas que habían conseguido durante el rescate durante la COVID-19, de repente se estaban remunerando al 3, al 4% por parte de los bancos centrales. Esto causó los dos efectos que estábamos analizando antes. Por un lado, les dio un ingreso extraordinario a los bancos de la nada, de repente un activo sin ningún tipo de riesgo, porque es dinero digital seguro metido por el Banco Central, se está remunerando a tipos de interés altísimos que no se pueden encontrar en muchas inversiones en el mercado que tienen riesgo real. Y por otro, los bancos centrales, al remunerar estas reservas, están incurriendo en enormes pérdidas, en enormes gastos que lo que han hecho es deteriorar terriblemente sus resultados, su balance de resultados del año. Tienen ciertos ingresos gracias a la creación de dinero en efectivo y de reservas bancarias, pero en este caso remunerar las reservas bancarias les drenó constantemente de este tipo de ingresos. Y estuvieron entonces, por tanto, en pérdidas durante varios años que primero amortiguaron con activos que tenían por allí, pero que pronto, si seguimos a este ritmo remunerando las reservas y con tipos tan altos, pues harán colapsar el propio capital de los bancos centrales, algo que nunca había pasado en la historia y que probablemente sugiere que va a haber algún tipo de cambio en este tipo de política de remunerar los depósitos del Banco Central. Pues bien, esto es lo que explica estos dos hechos y por qué están interconectados. El hecho de que los bancos centrales remuneren los depósitos de los bancos en el Banco Central está haciendo, por un lado, que tengan beneficios extraordinarios, que aunque se haya puesto algún impuesto especial no llega ni a 1, 2, 3% de la cantidad total que han ingresado, y por otro, hace que los bancos centrales tengan pérdidas millonarias, que lo que hace es que en vez de pasarle dinero al Tesoro, pues en algún momento quizá le pida al Tesoro que le pase dinero a él, lo cual sería inaudito. Y es muy importante entender que los beneficios de la banca también se dan porque no tenemos una competencia perfecta entre ellas. Lo normal sería que si tienen mayores ingresos pueden remunerar mejor los depósitos de los ahorradores. Y eso, si hubiera una competencia fuerte entre los bancos, lo que haría es que las condiciones para los depositantes en los bancos mejoraran bastante. Pero esto no ha sido así. Hemos visto que los tipos de interés a los que se remuneran los depósitos permanecieron ligeramente bajos. Y eso permitió esta diferencia de interés enorme que hizo que los bancos tuvieran beneficios extraordinarios que se reflejaron a su vez en una subida del valor de sus acciones en bolsa, que no es más que el reflejo de las expectativas de beneficios futuros. Bueno, pues este es el quid de la cuestión, misterio resuelto, y creo que es muy interesante porque nos ayuda a visualizar la importancia de este sistema de dos niveles, en el que por un lado están los depósitos bancarios y el efectivo al que todos accedemos, pero debajo está esta capa de reservas bancarias a las que solo los bancos pueden acceder y con grandes beneficios para ellos. Imaginaos simplemente qué pasaría si todos pudiéramos acceder a esas reservas del Banco Central. Los bancos tendrían que remunerar mucho mejor los depósitos para asegurarse que no se les van sus depositantes a otro sitio como al Banco Central. Pues bien, esta es una propuesta que nos lleva en la dirección de pensar el futuro que podría tener el dinero digital público abierto para todos y al mismo tiempo poner manifiesto que hay algunos problemas de competencia en el sector bancario. Espero que os fuera útil, que os ayude un poco más a pensar sobre la importancia del sistema monetario en el que estamos. Y si os ha gustado este vídeo, por favor, suscribiros, dejar un comentario y darle like porque me ayuda mucho a seguir haciendo este tipo de contenidos. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, pasadlo muy bien.